Bendiciones para cada uno de los presentes. Que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Yo quiero iniciar este tema con una metáfora, una historia. Vamos a pensar que yo soy un juez. Que yo soy un juez, ¿verdad? Y tengo dos casos. Yo tengo dos casos, los cuales debo resolver. Y sucede que en el primer caso se me presenta Hitler. ¿Sabe quién es Hitler? Aquel que mató más de 6 millones de judíos y demás. ¿Qué contar? Y sucede que me presentan las pruebas de este candidato. Y tengo que enjuiciarlo. Y yo como juez digo, Hitler, yo te voy a condenar a cadena perpetua. ¿Por qué? Pues tus obras son muchas. Has violentado demasiado. Bien. En este caso, todo el mundo conoce la historia de Hitler. ¿Quién fue este tirano? ¿Cómo fue mi sentencia hacia Hitler? ¿Fue justa o no fue justa? ¿Fue justo con Hitler? Tal vez sí, por todo lo que él ha hecho. El siguiente caso que se me presenta es de un niño, y dicho sea de paso, vámonos para Texas, a donde también usan los niños. Este niño tenía mucha hambre. Se robó un pan. Bueno, se robó un pan. Hitler pecó, el niño pecó, pecado es pecado, como dice mucha gente, lo mismo. Bueno, me toca sentenciarlo y yo digo lo siguiente, bueno, pues como robaste, te sentencio a cadena perpetua también. Pero, ¿fui justo en ambos casos yo al enjuiciar a Hitler y a este niño que se roba un pan? ¿Merecían el mismo castigo los dos? Pienso que no. Pienso que no merecían el mismo castigo. Pues todos saben quién es Hitler. Humanamente hablando, sabemos que en este mundo se enjuician según los crímenes que cometa la persona. Vamos a poner así, según las obras malas que haga dicha persona. Pues no fui justo en realidad al hacer unas cosas como esta. Entonces, si vamos al término bíblico, ¿por qué queremos decir que Dios va a condenar a personas al mismo castigo sin importar lo que haya hecho, sin importar las obras? Siempre se van a ir para el infierno a morir, a arder eternamente, sin importar lo que hubieran hecho. El mismo castigo. Entonces el hombre es más justo que Dios. ¿Verdad que no? El hombre no es más justo que Dios. Pero si nos damos cuenta, queremos ponerlo más justo al hombre que Dios. Aquí en esta tierra, el que mata 4 le condena más que aquel que se roba una pelota. Vamos a ponerlo así. Al asesino lo condena más que aquel que se roba un carro. Cometió más. Entonces, tratándose de Dios, queremos decir que Dios a todo el mundo es lo mismo. Si te perdiste, vas para el infierno, andar eternamente. Pero Señor, yo solamente me robé un pan y Hitler mató más de 6.000 millones y más de ahí. No importa, te vas para el infierno. Eso no suena bien ante los ojos de Dios. Eso no presenta un Dios de amor, de misericordia, un Dios principalmente justo. Porque sabemos que Él es amor, pero también es fuego consumidor. Dice lo siguiente. ¿Qué es el infierno? Según algunas religiones, el infierno es un lugar subterráneo y ardiente donde Dios manda las almas de los pecadores después de la muerte para ser torturadas eternamente en llamas. Pero la Biblia avala esta creencia, es bíblica la creencia sobre el infierno. Esta creencia lamentablemente no es bíblica. Se lo digo de un principio, si tienes la Biblia en la mano, toma los textos, compare, que la Biblia debe de armonizarse. Y la palabra infierno tampoco se encuentra en la Biblia en sus idiomas originales.
Entonces, mis hermanos, ¿por qué la palabra infierno se encuentra hoy en muchas versiones de la Biblia? La palabra infierno que encontramos en el Nuevo Testamento, en algunas Biblias, en español, es la traducción, oído, inexacta de estas tres palabras griegas. Hades, Gehenna, Tártaro. El concepto de infierno difiere del significado de estas tres palabras. Vamos a ver cuáles son estas tres palabras. Hades es el equivalente griego del hebreo Seol. Se refiere al lugar donde están los muertos o el sepulcro. Aparece unas 10 veces en el Nuevo Testamento. Hades aparece en los siguientes versículos. En Mateo, en Marcos, en Lucas, en Hechos y en Apocalipsis. Allí están las citas dadas. Y tal vez por tiempo o por no hacer la prédica más larga, no la leemos toda una por una, como solemos hacer aquí. Porque son varias citas, pero sirven de apoyo. En Lucas 16:23, el vocablo griego Hades se usa de manera figurada en la parábola del rico y Lázaro. Muchas personas toman esta parábola para decir que el alma es inmortal, que hay un lugar llamado seno de Abraham, donde van las almas de los desencarnados allí con el dichoso Abraham. Y en el lugar de los muertos, Hades, estando en el tormento, el rico vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Y muchas personas les van a decir a ustedes, sí, esta parábola es literal. Oh, no dice que es una parábola. Señores, los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Hello. ¿Cómo armonizamos esta parábola con lo demás? Hay un verso para esta parábola. Mírenlo ahí en su pantalla. Que literalmente la echa por tierra. No es real. Son metáforas, son enseñanzas que Dios toma del tiempo en el que Él habla para dar Él lo que quiere es darte una enseñanza, Dios. Vamos a leer. La Biblia dice que Abraham aún no está en el cielo. Escuchen esto. Es una forma de ataque. Es una forma de que analicemos las escrituras y aprendamos de las escrituras, no de mí. Ya lo que yo estoy dando ya está escrito hace mucho tiempo. En Hebreos 11, después de mencionar a varios héroes de la fe, entre ellos también menciona a Abraham, dice lo siguiente: tengan oído, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Y quien escribió esto ya está muerto. Y Abraham no va a ser perfeccionado aparte, primero que él. A la final trompeta, cuando Dios venga, que todos resuciten, allí van a ver a Abraham. Pero Abraham está muerto según este texto, esperando la venida del Señor, para aquellos que quieran seguir aludiendo que la parábola del rico y Lázaro es literal, mis hermanos. Lamentablemente, cogí este solito texto para hablar de este tema de la parábola del rico y de Lázaro. Nosotros vamos a continuar. Usar este texto para sostener la creencia en el infierno es desconocer las enseñanzas bíblicas sobre el estado inconsciente de los muertos y las mismas normas de interpretación bíblica. Las parábolas son relatos figurados que concluyen en una moraleja. No es su función servir de base para enseñanzas doctrinales, como hacen muchas personas. La parábola de Rico y Lázaro es literal. Vamos uno para el cielo, otro para el infierno. Aquí viene Dios. Dicen que también van como almas desencarnadas y sin embargo allá había uno de los dos que tenía mucha sed y quería mojar su lengua. Sabemos quién es.
quería mojar su lengua. Entonces, al parecer, tenía cuerpo, no era un alma y ya había muerto y tenía cuerpo. Bueno, ya le di la cita bíblica, porque no depende de mí convencerlo. No. El Espíritu Santo es quien convence de pecado. Nosotros, todo lo que predicamos, lo que somos es instrumentos para guiar a los demás hacia Dios. Gehenna. Gehenna es el equivalente griego de Valle de Hinnom, un desfiladero cercano en Jerusalén. Y abajo está la cita, voy a hacer Josué 15:8. Seguimos. Los judíos usaron este lugar para practicar los más abominables ritos paganos. Edificaron los altos de Tofet en el valle del hijo de Hinnom para quemar en el fuego a sus hijos e hijas, cosa que no les mandé ni pasó por mi mente. Jeremías 7:31. En este valle el rey Acab pasó a sus hijos por fuego. Quemó también incienso en el valle de Hinnom y quemó a sus hijos por fuego, conforme a la abominación de las naciones que el Eterno había echado ante Israel. Hizo todo lo contrario. También el rey Manasés practicó idolatría en este lugar. Pasó a sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom. Practicó la invocación de los espíritus, la adivinación y la magia, y consultó a los medios espiritistas, y se excedió en hacer lo malo ante el Eterno para provocar su enojo. El rey Josías profanó este lugar y abolió esta mala práctica. Asimismo profanó a Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para que ninguno pasase su hijo, su hija, por fuego a Maló. Según el profeta Isaías, Dios destruiría con fuego al rey de Asiria y a su ejército en este lugar. Dice Isaías 30:33, porque Tofet ya de tiempo está dispuesto a preparado para el rey. Profundo y ancho, cuya pira es de fuego y mucha leña. El soplo de Jehová, como torrente de azufre, lo enciende. El profeta Jeremías escribió que este lugar sería llamado Valle de la Matanza. Por tanto, he aquí, vienen días, dice Jehová, que este lugar no se llamará más Tofet, ni Valle del hijo de Hinnom, sino Valle de la Matanza. Tofet era el nombre que se le daba al valle de Hinnom, al sur de Jerusalén, donde centenares de seres humanos, sobre todo niños, habían sido sacrificados a Maló. Por eso este lugar llegó a ser símbolo del fuego del día final y del castigo de los pecadores. Llegó a ser símbolo. El vocablo Gehenna, Valle de Hinnom, aparece unas 11 veces en los evangelios y una sola vez en el libro de Santiago. Se usó esta palabra como símbolo del castigo final. Santiago la usa como símbolo de todo lo malo. Según la tradición rabínica, el Valle de Hinnom era un lugar ubicado fuera de Jerusalén. ¿Para qué? Para quemar los cadáveres y la basura. Para eso era que se utilizaba. Después del año 638 a.C., el Valle de Hinnom se convirtió en el lugar utilizado para incinerar los desperdicios de Jerusalén. Esto según Wikipedia, Esto es según Wikipedia. Se convirtió en el vertedero de la ciudad donde se incineraba la basura y también los cadáveres de animales o los de algunos criminales. Utilizamos la tecnología, lo que es Wikipedia, allí está toda la historia. Gehenna aparece en los siguientes versículos, en Mateo, en Marcos, en Lucas y en Santiago. Y ahí en sus pantallas están los versos, los cuales también pueden buscar. Cuando Jesús usa la palabra Gehenna en el Nuevo Testamento, se refiere al Valle de Hinnom y lo usa como símbolo del castigo final de los pecadores. Notemos a Mateo 23:33. Serpientes, generaciones de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Gehenna, en realidad. Según la creencia del infierno, los que creen en esto,
Los cuerpos de los impíos van al sepulcro, pero sus almas desencarnadas van a quemarse eternamente en el infierno, o en el infierno. Pero según Jesús, tanto como el cuerpo como el alma serán echados al fuego. Con esto estoy diciendo, o está diciendo Jesús, que tenemos un alma. Cuando, en Génesis 1, cuando Dios nos crea, lo primero que hace es hacernos del polvo de la tierra. Barro de la tierra, más aliento de vida, da como resultado a mí y a ti. Un alma viviente. Pero según Jesús, tanto el cuerpo como el alma serán echados en el fuego. Mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. La palabra real aquí es Gehenna. Mateo 5, 29, 30. Temed aquel que puede destruir el alma, tu vida, a ti, y el cuerpo, el cual contiene la vida, en el Gehenna. La traducción aquí es infierno. Según las creencias del infierno, los impíos son echados en el fuego, en el centro de la tierra, en el momento de la muerte, porque esa es la creencia popular. Creen como que cuando la persona muere, si es malo, va al infierno, si es bueno, va automáticamente al cielo. Qué bueno sería. Qué bueno. Según la Biblia, los impíos serán castigados en el día final sobre la superficie de la tierra. Vamos a leer este texto de Apocalipsis 29 con cuidado. Y subieron sobre la anchura de la ciudad, esto es después de 2000 años, después que la santa ciudad desciende sobre la tierra. Y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. ¿Cómo lo leemos entonces? Y de Dios descendió fuego del cielo y los puso a quemarse eternamente, los consumió. Dios es amor, pero también es fuego consumidor, y lo que se consume no se sigue quemando, ya se consumió. Según la creencia del infierno, todos los impíos reciben el mismo castigo, atormentados en el fuego, arderán sin pausa por los siglos de los siglos. Pero según la Biblia, el castigo será por sus pecados, según sus obras. Hay que leer muy bien para no ser engañado, porque la Biblia se interpreta a sí misma. Hay tantas personas sacando conclusiones, un texto, una creencia, una doctrina. Y yo siempre he dicho que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, gobernadores de las tinieblas, Satanás y sus demonios. Pero ¿quién se ha puesto los guantes? Siempre pregunto mismo, ¿te has puesto tú los guantes con Satanás y sus demonios para tú llevar la lucha? ¿A quién utiliza Satanás? Satanás primeramente engaña. Tal lo hizo cual Eva. Y luego que hizo Eva, fue y le repitió el discurso a Adán. Es lo mismo hoy en día. Cientos de religiones que te sacan de tu casilla de Dios, que Dios no existe, que Satanás no existe, que el Nuevo Testamento no sirve, que el Antiguo Testamento algunas cosas son que se pueden tomar. Bueno, hay que tener bien puesta la cabeza para dar estas declaraciones. Entonces las escrituras están manitas. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. En el principio yo puse un ejemplo de juicio, una metáfora, dice pasar por juez. Juzgué a Hitler y a un niño que se robó un pan. A Hitler lo condené a cadena perpetua, al niño también. Pero no fue las mismas obras que hicieron. No fueron las mismas obras. Sin embargo, aquí Dios te asegura que será conforme a sus obras. Cada uno. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú cometiste más que el otro, te vendrá más castigo, lógicamente. Es a cada uno conforme a sus obras. La creencia del infierno sostiene que el fuego nunca se apagará y que los impíos seguirán quemándose por los siglos de la eternidad. La Biblia enseña que el castigo de los pecadores será eterno
oído, en los resultados, no en el proceso. Serán consumidos por el fuego y dejarán de existir. Pero es una declaración, ¿verdad? Pues hay que darle valor bíblico a esta declaración. No solamente decirlo, ¿verdad que sí? Ahí sí fuera bueno. Porque muchas personas tienen hoy en día dar declaraciones, subirse en los púlpitos, dar declaraciones, y el que está en el banco ya le dice amén a todo lo que dice y no tiende a buscar pruebas de lo que está diciendo. Hay que buscar pruebas bíblicas de las cosas cuando usted da una declaración. No, esos impíos no son los creyentes. Porque si son creyentes, están ya, vamos a decirlo así, sellados para Dios. Seguimos. Vamos a ver lo que enseña la Biblia. Viene el día ardiente como un horno. ¿Alguien ha visto un horno? Todos han visto un horno, esos hornos que son de aquí en RD, de hacer carbón, que mi papá me enseñó en un trabajo a hacer carbón, en una construcción ahí. Digo, vamos a hacer carbón. Y se pudo hacer carbón, me enseñó, hizo un horno. Y eso era difícil pegársele a eso por la calentura tan grande. Y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa en rojos. ¿Quién sabe lo que es estopa? Es un material que arde y que se quema. Mientras tenga combustible, mientras tenga materia, se quema, pero se quema muy rápido también. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz, Satanás es la raíz, ni rama, sus demonios y aquellos que quieran coger la suerte de Satanás. Porque aquí Dios viene a erradicar el pecado. Y si lamentablemente tú estás lleno de pecado cuando Él venga, tú solo tomaste tu sentencia. Satanás también dejará de existir. Entonces, también dicen que Satanás va a arder por los siglos de los siglos. Vamos a ver eso. Pero entonces dice aquí Ezequiel 28:9, refiriéndose a Satanás: espanto serás y para siempre dejarás de ser. No va a existir. No va a existir Satanás. Entonces, ¿a qué se refiere la Biblia, oído, cuando dice lo siguiente, o habla de, el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga? Déjame acomodarme. Porque la Biblia dice que los únicos que alcanzarán la inmortalidad son los salvos. Son los salvos. Pero entonces hay una creencia que dice que aquellos impíos van a arder eternamente. En teoría, entonces, ¿alcanzaron la inmortalidad también? Porque si van a arder por la eternidad, también van a ser inmortales. Y no solamente eso, sino que aquí vemos un gusano que también alcanzó la inmortalidad. Porque su gusano no muere. ¿Qué problema? Que el gusano no muere. Y dice lo siguiente, eso está en Marcos 9:44. Otra cita, Apocalipsis 14:11. El humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no tiene reposo de día ni de noche. Ni de día ni de noche tienen reposo. Caramba, ¿y ahora qué voy a hacer con estos textos, verdad? Ahí lo dice. Estas son expresiones de énfasis que se usan, oído, en sentido figurado. En sentido figurado. ¿Por qué digo esto? Vamos a ver entonces, si esto es literal, lo demás que viene. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es? Vamos a ver. Vamos a dejar que la Biblia misma sea que responda. El castigo de Dios contra Edom. Ese es un ejemplo, Isaías 34:9-11. Oído bien a lo que dice. Y sus arroyos se convertirán en brea, y su polvo en azufre, y su tierra en brea ardiente. Ahí no se apagará de noche ni de día. ¿Dónde escuchamos esa frase? ¿A dónde la escuchamos ya? Aquí. No tienen reposo de noche ni de día, lo que algunas personas argumentan, se van a quemar por toda la eternidad. Pero entonces aquí encontramos esa frase, de noche ni de día, no se va a apagar ni de noche ni de día, perpetuamente subirá su humo. Y decimos, o muchos dicen, mejor dicho, porque eso no lo digo yo, pues de acuerdo a la palabra de Dios. Si la Biblia lo dice, yo lo creo, sí, pero hay que interpretarla bien, hay que armonizar la Biblia. Sí, pero es que esto dice que no se apaga nadie de noche ni de día.
El humo de su tormento subirá. De generación en generación será asolada. Nunca jamás pasará nadie sobre ella. Dice que nunca jamás pasará nadie sobre ella. ¿Y será qué? Asolada. Se adueñarán de ella el pelícano, el erizo, la lechuza, el cuervo morarán en ella. Ahí lo puse en rojo todo eso. ¿Cómo es posible que en un lugar que no se apaga de día ni de noche, que el humo sube perpetuamente, se adueñen de él el pelícano, el erizo, la lechuza y el cuervo morarán en ella? ¿Acaso también esos son inmortales? Los cuervos son inmortales. Ese pelícano que va a morar en ella es inmortal. ¿Mm? Ese cuervo que va a morar en ella es inmortal. Porque dice que el humo, dice que el fuego no se apagará ni de noche ni de día. Entonces ese pelícano que va a vivir en esa ciudad también sería inmortal. Pero hay un dato. Ya eso se apagó hace tiempo. Ya se apagó hace tiempo. También Sodoma y Gomorra fueron quemadas con el fuego eterno. Dice Judas 1:7, lo cual tiene un solo capítulo. Sodoma y Gomorra fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. ¡Wow! ¿Acuerdan que Abraham se posó arriba en la montaña y miró a Sodoma y a Gomorra y su humo subía como el humo de un horno? Debe de estar así ahora mismo, ¿verdad? Ya que no se apaga. Aunque este fuego es eterno, se apagó hace más de 3000 años. Ya se apagó. Pero muchos confían en que dice, ay, ¿qué hago ahora? Mejor preferimos o prefieren quedarse con las creencias humanas que hacerle caso a la misma Biblia. ¿Por qué? Ay, es que tengo 30 años ya en el Evangelio y mi madre me enseñó esto y la abuela de la abuela de la abuela. Bueno, mijo, usted está a tiempo todavía. Si usted sabe leer, usted está a tiempo. Si no sabe leer, pide que se le lea. Porque la Biblia es muy, bastante y precisamente clara. Vamos a ver algo más. Similar ocurrió con el fuego que quemó a Jerusalén. ¿Cómo? Sí, dice la Biblia. Pero si no me oyereis para te santificar el día de reposo, yo haré descender fuego en sus puertas y consumirá los palacios de Jerusalén y no se apagará. ¿Está prendido? No, no sigue prendido. Entonces, Señor, tú dijiste no se apagará. Está dando un énfasis ahí, claro que sí. Esta profecía se cumplió en el año 586 a.C. y el fuego, ¿sí? Se apagó. Se apagó. Tártaro. Aparece una sola vez en la Biblia. Según los griegos y la literatura judía, el Tártaro era un lugar donde se recibía el castigo divino. El apóstol Pedro usa este término para referirse al lugar más profundo a donde fueron arrojados los ángeles rebeldes. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, Tártaro, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Ya fueron enjuiciados. Hay un juicio que viene. Hay un juicio que viene. Pero, ¿a dónde fueron arrojados? Vamos a ver. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿A dónde está este personaje? Aquí en la tierra. ¿A dónde está en el infierno? No, en la tierra. En la tierra. Hay de la tierra y el mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran furor al saber que le queda poco tiempo. Apocalipsis 12:12. Poco tiempo. ¿Y qué lugar? Porque no tenemos lucha, esa cita ya la di, la mencioné ahorita, contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes.
Efesios 6:12. Esos malos espíritus están en nuestra atmósfera. Por eso Satanás es llamado el príncipe de la potestad del aire, según Efesios 2:2. Tiene un sinnúmero de nombres y también se le llama el príncipe de la potestad del aire. Efesios 2:2. Mis hermanos, escuchemos lo que la Biblia nos muestra en el día a día. ¿Cómo es posible que hayan personas que presenten 2 o 3 textos sacados del contexto, lo cual ya es un pretexto? Y torcerán las escrituras. Satanás tiene los suyos, y lo digo aquí a boca abierta, tiene los suyos, los cuales engañan y sirven de peones para seguir influyendo, porque él tiene ira, porque le queda poco tiempo y quiere que tú y yo creamos que Dios es injusto y es cruel. Pero Dios es justo y es necesario que estas cosas acontezcan, que el pecado sea erradicado, porque ya no habrá más muerte, dice las Escrituras. Si ya no habrá más muerte, ¿cómo es que se van a estar quemando eternamente o van a estar muriendo eternamente si ya no va a haber más muerte? Ni más sufrimiento, porque las primeras cosas pasaron. Ya no hay muerte, mis hermanos. No hay nada. La Biblia es clara. Lo analizamos, lo vimos. Nadie arderá para siempre en el infierno. Nadie arderá para siempre en el infierno. Estas son artimañas del enemigo, mis hermanos. Compare las escrituras, pero tiene que armonizarse. Estarán quemándose por los siglos de los siglos. Eso también habla del Valle de Hinnom. También habla de Jerusalén, lo mismo. También de Sodoma y Gomorra. Entonces, hay que pedirle a esas personas que intenten armonizar las escrituras, porque no se puede contradecir. Si Dios es quien inspira las escrituras, entonces él mismo no puede contradecirse. Si en las escrituras hay algo que yo no entiendo, el problema no está en las escrituras, el problema está en mí. El que demande sabiduría, pídala de Dios. Y él se la va a otorgar a cada uno de los presentes, a cada una de las personas. Ese es el Dios que yo conozco, un Dios justo, no un Dios que se complace en el sufrimiento. No ese Dios. Y por si fuera poco, vamos a ver esta cita. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Cenizas bajo las plantas de nuestros pies. Y las cenizas se siguen quemando. La ceniza es el resultado de algo, de una materia que en combustión ya no queda nada. Ya el resultado de una combustión, de algo que se esté quemando, es cenizas. Bajo las plantas de vuestros pies. Ceniza, ya no hay materia, ya no hay nada. Solamente ceniza, es lo que dice la Biblia. Entonces debemos entender cuando Dios da énfasis o habla en sentido figurado las escrituras y no sacar los textos fuera de contexto y con eso formar un pretexto y formar una doctrina, una iglesia. No se dejen engañarles, Satanás. Si de verdad están buscando la verdad de Dios, búsquela por medio de las escrituras. Que es amigo mío y ya él me explicó eso, pero que la Biblia dice lo contrario. ¿Cómo se lo digo? Fácil. Mira, la Biblia dice esto y tú me explicaste aquello. Fácil. Si de verdad te quieres salvar, dale caso a lo que diga la Biblia. Yo puse los textos. Y la Biblia tú la tienes tal vez allí en tu casa y también la puedes tener de manera electrónica. Y todas las versiones dicen eso. Ese texto que está en pantalla. Entonces,
Dios nos ilumine al estudiar su palabra y nos bendiga mientras aguardamos la bendita esperanza, la gloriosa aparición de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Aquel Jesucristo de Juan 3:16 que Dios mandó a morir por ti y por mí, y que muchos hoy niegan, y que muchos hoy se atreven a torcer. No nos entreguemos a confusión, no hagamos eso, a palabrerías humanas. La Biblia se interpreta a sí misma. Hable con Dios. Si se da el caso de que debe de tener explicación, vaya, como Felipe y el etíope, busque buena explicación para que se lo pregunten a alguien que sepa. Pero cuidado con aquellas personas que solamente quieren hacerte caer, que quieren hacer que tú te tuerzas del camino. Porque ¿cuál es el plan? El plan de Satanás, ¿cuál es? Es ese. Que tú te vayas por la izquierda cuando Dios dice, no, mira, coge por la derecha. La derecha es mejor, claro. Satanás te muestra a ti el libertinaje del mundo, todas las cosas que pueden agradar a la carne. Pero sin embargo, ni Moisés, ni Elías, que están allá, ni Enoc, han pedido boleto de regreso para acá. Si es que es tan buena esta vida, ya ellos con su libre albedrío que Dios le dio, hubieran pedido un boleto de regreso para acá. Y aún vemos que están allá. Lo notamos porque en la transfiguración, cuando Jesús tuvo la transfiguración en el monte, ellos estaban allí. Pero no piden boleto de regreso. Hay que tener cuidado con nuestras propias mentes. Los sueños que dicen tener algunos. Que yo soñé que fui al infierno, que pasé esto, que pasé aquello. Muchas personas en el momento de la muerte les pasa que ven estas ilusiones. Claro está, el cerebro haciéndole sus jugadas. ¿Qué vamos a hacer? Hay una persona, yo conocí una persona que dijo que fue al espacio también. Y otra también que dijo que fue al infierno y volvió. Vaya, entró y salió. Al parecer conoce bien la entrada. Pero una cosa les voy a decir. Esto no quita conocimiento. La Biblia es clara. Y si usted cree que la Biblia es palabra de Dios, no podemos ahora poner por encima un testimonio de una persona que estuvo al borde de la muerte y que el cerebro dispara sus hormonas, dispara todos esos químicos que la persona puede hacer estas clases de jugar en su cabeza. Hay que tener cuidado con todo esto. Porque estuve hablando con una persona que decía, no, porque hay mucha gente que han dado testimonio de que han estado en el cielo y han vuelto. Sí, pero mira lo que dice la Biblia. Sí, pero ¿y los testimonios? O sea, y era supuestamente cristiano. ¿Qué ibas a hacer? ¿O los testimonios o la Biblia? ¿Cuál de los dos? Cuidado con Satanás, que existe. Muchas personas te quieren decir que él no existe. Y eso es lo que él quiere, que tú creas que él no existe. Así no sabes, no te vas a cuidar de nadie si no existe. Ese es el plan. Un plan maravilloso de parte del individuo. Si tú no crees que él existe, entonces ¿de qué te vas a cuidar? Y las personas que alegan esas religiones de que él no existe, ¿qué hacemos con la caída y el pecado? ¿Quién es la serpiente que está en Génesis? Y hablan y alaban la Torá. Esas mismas personas que dicen que Satanás no existe. Y en la Torá misma es que está la caída del hombre por medio de Satanás, la serpiente antigua. Que no creo en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, perdón. Pero es que el Nuevo Testamento, cuando Jesús hablaba del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento narra la vida de Jesús, pero las cosas que se mencionan, si se ponen a dar cuenta, en gran parte, son del Antiguo Testamento.